Congresista Javier Velázquez, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Mi saludo al ministro de Economía. Este es un presupuesto muy singular porque la mitad de este presupuesto lo va a ejecutar este gobierno, en la otra mitad el que asuma sus funciones el próximo 28 de julio, en un contexto en que por primera vez el déficit es superior al crecimiento de la economía. Los presupuestos en los gobiernos regionales han sido restringidos, en el caso de los gobiernos regionales casi 24%, en los gobiernos municipales 20%, se ha recentralizado, como aquí se ha dicho, el gasto y la intervención básicamente en el tema del fenómeno del Niño. El ministro, al momento de contestar las preocupaciones de la representación parlamentaria, queremos que nos explique cómo es que este presupuesto va a impulsar nuevamente la recuperación del crecimiento de la industria, el de las exportaciones, el de la construcción, que en años anteriores eran el motor del crecimiento. Quiero, además, señor ministro de Economía, expresarle una preocupación. Desde el mes de abril de este año, con el ministro de Educación, en reunión con los dirigentes del Sindicato de Docentes de Educación Superior, se ha venido reclamando su homologación de los profesores contratados. No puede ser posible que un profesor de 40 horas de tercer nivel nombrado en educación superior perciba 2.600 soles y un profesor, por solamente ser contratado, puede tener 15, 20 años, pero por ser contratado, un profesor de tercer nivel con 40 horas percibe 1.320 soles. El Ministerio de Economía tiene los recursos para poder cubrir esta asimetría, pero justamente la observación que hacía el Ministerio de Economía era que este cambio se tenía que hacer en la ley de presupuesto. Yo le pido, ministro de Economía, el ministro de Educación les ha hecho llegar a ustedes reiterados oficios que con cargo a sus recursos se pueda cumplir, honrar, con generar un criterio de igualdad entre los profesores nombrados y contratados de la educación superior. No puede estar condicionado este incremento a la nueva ley de educación superior que de repente se discuta esta legislatura o la otra. En segundo lugar, también, señor ministro de Economía, es muy importante que en la cadena de responsabilidad de quienes enfrentan el crimen, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía, se le puedan asignar los recursos necesarios, hacer el mayor de los esfuerzos. Yo sé que la caja fiscal no tiene los recursos suficientes para cubrir las demandas de todos los sectores, pero este es un tema de prioridad. Y hago aquí una salvedad porque los trabajadores del Poder Judicial están en huelga y los trabajadores administrativos. Continúe, congresista. Trabajadores del Ministerio Público, porque se está creando una que puede hacer que las instituciones no funcionen adecuadamente, a pesar que el objetivo del gobierno puede hacer que el Poder Judicial mejore y el Ministerio Público. Se han incrementado, y me parece muy bien, las remuneraciones de jueces en todos los niveles, pero los trabajadores administrativos tienen años que no se incrementa sus remuneraciones, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Asimismo, también quisiera referirme a las enfermeras de la sanidad policial, especialmente a las de la promoción 95. La sanidad hace un concurso para asimilar este tipo de profesionales a la sanidad de la Policía Nacional, ganan su concurso y luego les cambian la modalidad, ya no los asimilan, sino les pagan como trabajadores administrativos. Entonces hoy día en la sanidad de la Policía Nacional hay enfermeras que ganaron su concurso público para asimilarse y les pagan como administrativos, y hoy día hay enfermeras nuevas que han sido incorporadas a la sanidad y que ganan como asimiladas habiendo postulado administrativamente. No puede de ninguna manera imponerse este tipo de... Congresista Velázquez, que tiene el tiempo adicional de su bancada, los 3 minutos que le correspondía al congresista Mulder. No va a intervenir. Y quería decirle eso, presidenta, porque todas las observaciones que se hacen, por ejemplo, en el caso de estas enfermeras, que de verdad es un injusto, de verdad es un injusto. Me piden una interrupción al congresista.
Congresista Velázquez Quequén, solo para aclarar, solo hay una interrupción y usted ya la concedió a la congresista Cuculiza. Continúe. Congresista, quería otorgarle la interrupción, pero hago un hincapié, señor Ministro de Economía. La ley de la reforma de la educación superior es muy importante. Creo que lo que se ha trabajado va a mejorar la calidad de la educación, pero este tema de los profesores contratados no puede continuar. Y lo digo porque me he informado, la única posibilidad de que podamos hacer justicia con 5.000 profesores contratados, que trabajan 40 horas como los nombrados, que perciben remuneraciones al 50% de un nombrado, es que se consigne en la ley de presupuesto este incremento, que justo, además, porque lo ha propuesto el Ministerio de Educación con cargo a sus recursos. Ojalá que el Ministerio de Economía pueda darle solución a esta preocupación de los docentes de educación superior contratados de todo el país. Repito, el tema de las enfermeras de la sanidad, que es un caso de absoluta injusticia, haber ganado un concurso público con un criterio conceptual de la remuneración y de los cargos, y que administrativamente se le haya cambiado esta situación, es un tema absolutamente injusto. Y para terminar, quisiera agradecerle al ministro de Salud. El Hospital Regional del Norte, que lo hicimos en el gobierno anterior por casi 280 millones de soles, estaba a punto de paralizar porque faltaban recursos para poner en funcionamiento el resonador, para pagar la alimentación, comprar medicina. Felizmente que ha habido una adecuada intervención del ministro de Salud y le han entregado los recursos para este año al Ministerio de Salud. Estaban en peligro 600 pacientes con cáncer y estaba en peligro de que uno de los muros de contención más importantes para lo que se viene el fenómeno del Niño, como es el hospital regional que atiende toda la región macronorte, se pudiera paralizar por falta de recursos. Yo creo que tiene que haber la previsión necesaria para que este tipo de instituciones hospitalarias puedan estar óptimamente en condiciones de poder enfrentar los desafíos que nos va a imponer los efectos del fenómeno del Niño en Lambayeque. Y por lo demás, expresar mi preocupación al señor ministro. Lambayeque, en los 2 últimos años, ha visto reducido su presupuesto en 231 millones de soles. Yo quisiera decirle a los congresistas de Lambayeque, del partido de gobierno, que el presidente Humala hace poco fue a Lambayeque y dijo que habían hecho una inversión de 4.000 millones de soles. No sé dónde están. Lo único que sí está concreto, que es sacado de la ley de presupuesto, es que Lambayeque el próximo año tendrá 231 millones de soles menos que el 2015. O sea, en los 2 últimos años, Lambayeque ha visto disminuir. Para que concluya, congresista. Ojalá que las ampliaciones presupuestales del próximo año se pueda revertir estos recursos que Lambayeque necesita para muchos de los proyectos de inversión que están paralizados. Es cierto que hay una baja en el gasto de inversión por los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Lo que sí creo que ha faltado mayor eficiencia y mayor compromiso desde el gobierno nacional para impulsar una mayor inversión pública que pueda también generar condiciones para que la inversión privada pueda acompañar el crecimiento de la economía del país. Gracias, presidenta.